Bienvenidos a otro episodio del podcast de Expat Coaching. Hoy tengo de invitada a alguien que aprecio mucho y también admiro. Es una colega que me encanta lo que hace. Trabajamos en muchas cosas conjuntamente, después nos dedicamos en temas distintos, pero siempre estamos al tanto de lo que vamos haciendo. Así que es un honor tenerte acá. Ire, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. ¿Cómo va? Ay, Nati, qué linda, qué bonitas palabras y más recibirlas de alguien de quien pienso lo mismo, a quien admiro, a quien sigo, que siento que también conectamos en muchas cosas profesionalmente. Entonces, bueno, qué rica presentación y pues nada, súper contenta de estar en tu espacio, en tu podcast. Ay, qué lindo. Bueno, aparte quiero que hables de un tema que vos manejás un montón, que me parece que está buenísimo, cada vez se da más, ¿no? En esto de vivir en el exterior, que sucede sobre las parejas interculturales. Ahora vamos a hablar de todos los formatos que pueden haber, o algunas al menos vamos a mencionar, de formas de que, nada, las parejas se unen en el exterior, a veces de mismas nacionalidades en otro país, a veces cada uno de otra nacionalidad, cómo convive eso, cómo conviven una nueva cultura, cómo conviven entre ellos, ¿no? Bueno, me parece súper interesante la temática, así que bueno, bienvenida, ya que sos experta en este tema, va a ser un placer escucharte. Ay, gracias, qué linda. Nuevamente, gracias por la invitación. Un placer hablar de un tema que me apasiona tanto y que, bueno, a las dos nos ha atravesado también personalmente. Totalmente, totalmente. Bueno, dirías vos? ¿Cómo arrancamos esto? ¿Qué sucede, ¿no? Cuando estamos en el exterior, esto, bien, me gustó esto de que separes un poco la terminología, ¿no? Como esto de, no solo por psicoeducación, que está buenísimo siempre que el oyente, ¿no? Como que escuche y aprenda, sino también para entender que hay distintas, ¿no? Distintas formas también de llamarlo. Y de entender de qué se trata, ¿no? Esto de intercultural, qué abarca, qué sería. Bueno, a ver, yo creo que interculturales abarca toda relación en donde se cruce el amor con la diversidad de culturas. Y puede haber, como lo comentábamos antes, pues algunas, digámoslo como subcategorías, por así Exacto, llamarlo. Por un lado, yo pienso que son interculturales las parejas connacionales, es decir, de personas de una misma cultura, ya sea que migren juntas, ¿no? A otro país y que entonces se vuelvan interculturales porque se mueven entre su cultura de origen y la nueva cultura de residencia, perfecto. o que se hayan encontrado en el extranjero, que también hay muchos casos de, este, soy peruana, me vine a España o Alemania y terminé con un peruano, ¿no? O sea, mi cultura me llamó. Entonces, esa sería una categoría. Otra categoría sería las biculturales, que son sobre todo aquellas en donde un miembro de la relación ha migrado, ¿no? Por ejemplo, una mexicana que migra a España y conoce a un español. Ellos son una pareja bicultural. Dos culturas forman, ¿no? Excelente. La relación, ¿no? Y el tercer, por así decirlo, formato, subcategoría que yo entiendo, ¿vale? O sea, Sí, por tampoco es supuesto. que sea la única manera de entenderlo, son las parejas multiculturales en donde hay más de dos culturas. Por ejemplo, una chica ecuatoriana que migra a Alemania y conoce un francés, ambos migrantes, ¿no? O hijos de migrantes. O sea, ahí entran más Eso te iba culturas a en decir. juego, ¿no? Eso te iba a decir, también a veces, bueno, lo de Third Culture Kids, bueno, que tiene que ver con todos los chicos que nacen en otra cultura y también que los padres vienen de otras culturas. Me parece súper interesante y súper rico lo que se da también la dinámica del idioma, de costumbres, ¿no? Tradiciones. Me parece alucinante y también cómo termina trazando no solo la relación, también el estilo de educación, qué deciden también, en su caso, más adelante para sus hijos, ¿no? O mismo cómo llevan adelante esa relación. Me parece eh, muy interesante también qué sucede con la propia. ¿No? Como, ¿qué pasa cuando migramos, ¿no? Por ejemplo, y conocemos a alguien de otra cultura? ¿Qué era de ese país? Por ejemplo, el país que vamos a vivir. Por ejemplo, viajas a Estados Unidos, te enamorás de un yanqui y empezás a hacer tu vida con una persona que habla inglés. Y vos venís hablando español, por ejemplo. Ujú. Pero lo conociste hablando inglés, por ejemplo, porque vos migraste por un trabajo. Estoy inventando en el momento, ¿eh? O sea, estoy jugando, ¿no? Entonces, de golpe, vos hablas español e inglés y la otra persona habla solo inglés. Entonces es como que tu vida pasa todo el tiempo a tener que traducir, ¿no? Como esta cosa de mentalmente, y es un esfuerzo re grande, aunque uno después puede acostumbrarse, pero yo también eso noto un montón, ¿no? Como parejas que se conocen en otro idioma, por esto, por Ujú. la experiencia que migraron,
porque fueron a trabajar, porque fueron a aprender o lo que sea, y de golpe, como que su idioma queda un poco, ¿no? Como de costado, un poco en la convivencia, en el día a día, ¿no? Como que eso sucede también. Y muchas veces pienso que, ¿cómo son en su cotidianidad? No sé, siempre yo me hago esa pregunta, ¿no? Como, los chistes, ¿se entienden igual? La forma de expresarnos, ¿no? Pero posta, me sale muy argenta. Pero digo, ¿cómo sucede, ¿no? Cuando uno, no sé, está enojado, quiere expresarse, ¿no? Es como, yo siempre digo, como que uno es más divertido en su idioma o tiene la posibilidad de expresarse. Yo cuando vivía en otros países, yo me daba cuenta que mi personalidad no estaba al 100%, porque no Claro. lograba expresarme como yo de verdad soy. Entonces muchas veces tal vez decidía callarme, o me da vergüenza, o mi tono no, o hasta que lo pensé en cómo decirles, como que ya pasó el chiste, ya pasó como No, pero claro, es algo que pasa mucho cuando vas a otro país que se habla otro idioma, ¿no? Es como que no solo a nivel pareja, sino a nivel individual, de qué nos sucede en nuestra personalidad. Entonces también lo pienso respecto a la personalidad con el noviazgo o con la pareja, como que hay una parte que cambia. Ujú. Sí, total. O sea, dijiste muchas cosas muy interesantes. Yo creo que primero, o sea, partimos de la idea de que esta diversidad cultural, o sea, el hecho de que haya más de una cultura en juego, pues influye tanto en los retos de la relación y de esta dinámica que se está construyendo, como en la riqueza también. O sea, no todo es negativo. No, Pero por sí, supuesto. definitivamente, o sea, por ejemplo, ahora hablando como del tema idioma, ¿no? Eh, sí creo que pues esta versión de quién es Irene en inglés no es la misma que en español. Y por supuesto me voy a ver limitada, ¿no? En muchos sentidos pues en el tema humor, sí, por un lado, por el otro, incluso en un mismo español, ¿eh? Yo no soy tan graciosa en España como lo soy en México. Ya es Excelente, claro, sea, el claro. humor es muy cultural, ¿no? Entonces, lo que para mí puede ser gracioso, de repente ya el tener que explicar lo que dije, ¿no? Como que Deja de se ser gracioso. Total, se perdió, ya está, claro. Exacto. Y definitivamente, pues esta personalidad cambia mucho, ¿no? Incluso el uso de palabras, incluso los tonos, ¿no? Hay investigaciones de cómo una persona adopta un tono en un idioma y un tono en el otro, ¿no? Entonces, definitivamente la pareja va a conectar o conocer una versión de ti, pero va a haber cosas que a veces pudieras llegar a sentir que no puedes expresar del todo, tanto bonitas, amorosas, ricas, ¿no? Como esta expresión del afecto en otro idioma, como incluso en el conflicto, a veces sí veo que es uno de los grandes retos de las parejas, A ver. en el enojo, lograr nombrar y cuidar lo que se dice, ¿no? En una Claro. discusión, ¿no? Los malentendidos que puede llegar a generar cuando mi vocabulario tal vez no es tan exacto, preciso en otro idioma, ¿no? Brillante, brillante, porque tal cual, eso también tiene que ver con las culturas. Tal vez uno dice algo que está acostumbrado, el latino también es mucho más efervescente, ¿no? Es como, claro, ¿no? Es esta cosa muy pasional que nos sale y que hablamos de ciertas maneras y también se puede malentender o para otra cultura puede ser demasiado grotesco, ¿no? Como, o Sí. ofensivo, quiero decir, como se puede digamos, generar malos entendidos. Entonces imagino esa dificultad también en parejas cuando salen cosas, ¿no? Como diferencias, que tiene que ver también con la cultura o con la personalidad, no solo porque es otra cultura, sino Sí. que tiene que ver con quién somos, ¿no? Y cómo comunicamos eso que nos está pasando. Y cómo que el otro, y también que el otro lo entienda. Si ya es difícil a veces que te entiendan en tu mismo idioma, mismo siendo la misma nacionalidad, claro, imaginémonos en otra. Sí, sí, total. O sea, es que pensemos que las parejas interculturales, además de los retos que cada pareja tiene en esto que yo llamo el sobreequipaje emocional, o sea, todos vamos con una mochilita y una cajita de herramientas de lo que Sí, hemos aprendido en casa, en nuestra familia, en nuestra dinámica, nuestros estilos de apego, nuestras heridas, nuestros total. lenguajes del amor, vamos con todo eso, pero a eso se le añade, ¿no? Pues todo el aprendizaje de lo que es válido, lo que es correcto y lo que es incorrecto o mal visto en mi cultura, ¿no? A la hora de amar a alguien, de vincularme con alguien, de construir pareja. Entonces, Claro, claro, es un extra que nuevamente puede sumar muchísimo, o sea, porque no pensemos solamente que resta, puede sumar, puede ampliar nuestra manera de ver el amor o de construir 100%. una relación y a veces facilita, ¿no? O sea, como hay culturas que se suman muy bien, pero otras veces, pues sí, lo puede hacer más complejo, ¿no? Como dices. Sí, pero me gustó eso de que
por personal, y por eso separé como dos partes, a ver qué te parece, ¿no? Como una cosa tiene que ver con las culturas, esto de que se mixean como el mix de las culturas, pero por otro lado también tiene que ver mucho con las personalidades. ¿Qué quiero decir? No todos los latinos son extrovertidos, puede haber un patrón que suele como, ¿no? Como caracterizarnos, pero también está el latino que es súper introvertido, pero digo, en general lo que puede pasar ahí es que tiene que ver también la personalidad. ¿Qué quiero decir? Tal vez vamos con alguien de otra cultura, empezamos a salir con alguien de otra cultura y ese equilibrio es lo que hace que estemos en equilibrio. Tal vez alguien que es muy efervescente y alguien que es mucho más contraído, alguien que es súper eufórico y alguien que es mucho más tímido. ¿No? Como Ujú. que, y eso puede hacer un match perfecto. Digo, no necesariamente, por eso digo, no es que sí o sí es ecuación que va a terminar mal, al contrario, es como, hay algo como súper rico también en no solo conocer de otra forma de amar, de expresar, y hacerla nuestra, ¿no? Creo que ahí se da un poco esa disyuntiva de verlo como correcto, porque yo creo que muchas veces cuando vivimos en otro país o estamos en pareja con personas de otro país, tenemos que abrazar, creo que hay un proceso de aprendizaje de cómo es decir, en este Ujú. caso sería cómo me ama alguien que es de tal cultura, ¿no? En el Sí. sentido de que, más allá de la personalidad, ¿no? Como esto entender que tal vez, no es que es frío porque sí, bueno, viene de una familia donde el amor se traducía de X manera, se transmitía de X manera. Entonces no es que Ujú. esté ni bien ni mal, sino es que es tal vez lo que esa persona creyó que era así el amor, o así como se expresaba. Entonces me parece que está buenísimo ahí en la comunicación, tú me dirás, Sí. eh, qué sucede cuando el otro, ¿no? Como que queremos algo del otro y que no está empapado de eso. ¿Qué sugerís? Ujú. Bueno, ahí primero que nada recordar que es o sea, que todos estamos en esta vida para aprender. Y lo ligo con lo que dijiste al inicio, ¿no? Siento que por un lado nos atraen, esto lo dice Sergio Sinaí en un libro que se llama El arte de armonizar las diferencias. Es hermoso y pensémoslo Ay, qué como lindo. el Bien, armonizar las diferencias culturales, ¿no? Pero en total. este él menciona, por un lado, nos gusta de una persona en lo que hacemos sintonía, en lo que nos parecemos, pero también nos gusta de una persona lo que no tenemos, lo que Obvio. vemos que el otro tiene y yo no tengo. Entonces, si lo pensamos como, ok, en parte estoy eligiendo a esta persona por estas cosas que yo no tengo y que puedo aprenderle, puedo desarrollar, puedo ampliar, pues eso ya me pone en un lugar de ventaja, porque en vez de verlo como algo que me desconecta o algo que criticar o que reprochar, pues lo veo como una posibilidad de algo que puedo sumar y yo le puedo sumar a la otra persona. Entonces Bien. creo que la primera sugerencia es estar dispuestos a aprender. Mm. Y para estar dispuestos a aprender, tengo que reconocer que no solo mi realidad o mi forma de hacer las cosas es la única o la verdadera o la correcta. O sea, creo que también las parejas interculturales necesitan recordar esto, que no hay una única verdad absoluta, hay realidades. Entonces, que parte de mi tarea con alguien de otra cultura es hacer que ambas realidades tengan espacio y puedan coexistir, ¿no? Creo que si nosotros recordamos eso todo el tiempo, nos vamos a facilitar la vida en un montón de cosas, ¿no? Porque nos vamos a volver estos negociadores expertos de, ok, esta es mi realidad, esta es la tuya, en qué punto se tocan, en qué punto hacen sintonía y cómo podemos hacer espacio para que puedan caber en nuestra dinámica y en nuestro día a día, ¿no? Y eso se Ujú. puede hacer con cómo entendemos, imagínate, la convivencia con nuestras familias políticas, con cómo entendemos la crianza, con cómo entendemos Claro. la vida, o sea, es que en infinidad de temas. Entonces yo creo que es esto, por un lado, estar dispuestos a aprender, reconocer que no hay una única realidad y que pues necesitamos dar espacio para ambas, pues sí, ambas posibilidades, ¿no? Bien, ¿y qué sugerís para personas? Me imagino vos te dedicás bastante a pareja y me imagino que debes tener de esto en el consultorio, ¿no? Como parejas que de golpe les está costando comunicarse, ¿no? Pero no por el idioma, yo creo que va más allá del idioma, ¿no? No solo en el idioma en sí, sino tiene que ver con esto, con lo que uno siente, con lo que uno quiere, con lo que Ujú. uno le está molestando. Digo, cómo ponerlo en palabras para que el otro también lo comprenda, ¿no? Porque debe ser difícil. Digo, si ya es difícil a veces, siendo de la misma nacionalidad, digo, que podemos tener Ujú. como la misma forma, por así decirlo, ¿no? Imagínate, y me imagino lo challenge que debe resultar, ¿no? Cuando vos querés explicarle al otro lo que tal vez
te gustaría, querrías, ¿no? Y también que el otro está dispuesto a dar y a cambiar, porque a veces no es que lo hace de mal, es que es así, o lo Ujú, criaron, se crió así. Entonces, justo. es un gran desafío eso. Mira, cuando trabajo con parejas interculturales en como algún problema de comunicación, y justo también así lo estoy organizando en el libro que estoy escribiendo para parejas, Qué lindo. o sea, ayudo a ver esa diferencia o esa dificultad para entenderse desde tres puntos. Uno, sí, esta diferencia cultural, o sea, ok, vamos a reconocer en qué nuestras culturas son antagónicas en esto que no estamos logrando entendernos, ¿no? Entonces, Bien, ese es el conocimiento de, como dices, no solo el idioma, sino las visiones y los aprendizajes desde nuestra cultura, ¿no? bien, Eso por un lado. Por el otro lado, también les digo, ok, vamos a ver qué tanto influye la migración y los procesos psicológicos de la migración en esto. Ejemplo, ¿qué hay de una pareja en donde uno está atravesando el duelo migratorio? El proceso emocional que conlleva el migrar, el estar en otro país, influye en cómo estamos dentro de una relación. Entonces, totalmente. me estoy comunicando estando en una etapa de duelo o no adaptándome todavía al país, ¿no? Y esto en cualquiera de los tipos de parejas que Sí, que hablamos. mencionamos. Sí, sí, claro. Porque una conacional también puedes sentir esas diferencias. Ni los dos se adaptan de la misma Esto, forma o se por integran de la supuesto. misma forma. Entonces, hay que reconocer si hay un impacto en la migración o de ambos o del miembro que es el migrante, ¿no? Vamos a ver Bien, cómo influye. Y luego esto que dices, o sea, vamos a ver qué de nuestros aprendizajes familiares tempranos o de otras relaciones nos sí. están Se han haciendo quedado, claro. ¿no? Porque yo vengo con esto que he aprendido en el pasado, pero eso no significa que tenga que repetirse. Entonces, normalmente suelo como ayudarles a reflexionar, invitar cómo influyen cada uno de estos tres como pilares, por así decirlo. Sí. Y muchas veces se dan cuenta que, como dices, o sea, el malentendido tiene que ver con lo que hemos aprendido o con que yo no estoy pasando en un buen momento, entonces desde mi falta de integración no me estoy sintiendo apoyada o estoy necesitando algo que tal vez tú no sabías que yo necesitaba, ¿no? ¿Cómo le Entonces, cuesta pedir al ser humano, ¿no? Como esta cosa de mostrarse vulnerable y de levantar la mano, ¿no? Como decir, estoy necesitando, ¿no? Como que muchas veces lo que yo veo en conflictos de pareja tiene que ver con la no comunicación, que tiene que ver con lo que no decimos, lo que damos por sentado que el otro debería saber. Es como, es obvio, claro, él debería ya saber a esta altura que yo necesito, ¿no? Como que damos por sentado muchos comportamientos o muchas necesidades que deberían estar cubiertas y que del otro lado muchas veces no lo ven, no de mala gana, por supuesto, sino como que de verdad. Y hay veces que la persona le está costando también pedir, decir, a mí me gustaría, en vez de ir desde el reclamo, ir desde la necesidad, ¿no? ¿Cómo sí. le cuesta al ser humano pedir? Es impresionante, yo eso lo veo un montón en parejas. Y la Y persona se hace un cuento, ¿no? Como esta cosa de el cuento que nos contamos, ¿no? Porque en verdad el chavo ese dicho, se armó una película, volvió la persona y ya está peleada, ¿viste? Es como, esperá, o sea, te peleaste sola o solo, ¿no? Porque en la cabeza es como te hiciste mil historias y no hay justo. diálogo, no hay Y creo que eso se comunicación. da en ambas direcciones. O sea, por un lado, como dices, asumir que el otro sabe lo que necesito y que me lo tiene que dar. Y esta es una Sí, visión muy de amor romántico, ¿no? sí. Que mi pareja, si de verdad es la pareja ideal para mí, tiene que saber Bien, lo que yo necesito. Entonces, asumo que no tengo que pedir nada, eso por un lado. Y bien. por el otro lado, también lo que veo mucho es que la otra parte asume cómo el otro quiere ser cuidado. Es Ajá, decir, bien. y algo que veo mucho es como, como del lado que, digámoslo así, no está como en este proceso de adaptación, como querer resolver o mandar, y muchas veces lo que necesita la otra persona es ser escuchada o que Mm, respeten su ritmo. validada, Exacto, o totalmente. que respeten su proceso. Entonces creo que esto se da de ambos lados. Y entonces también si ves que tu pareja no está logrando pedir, también preguntar, ¿cómo necesitas Mm, que esté para ti? ¿Qué mm, necesitas de mí? ¿Quieres que te mm. escuche? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te acompañe? ¿Qué quieres? ¿No? Bien, bien, me Es- eso, encantó. eso creo que es muy importante. No asumir No que la asumir. persona que yo quiero cuidar es lo que necesita el otro El recibir. otro, claro. Y No, asumir, aparte tal vez es como a uno le gustaría y no implica que al otro le guste igual, ¿no? Como que a mí me gustaría, no sé, si estoy enojada, me gustaría no sé, que me pregunten y estén encima mío y otro te dice, no, a mí me gusta espacio, no me hables por un día, por ejemplo, ¿no? Entonces está buenísimo como eso, que eso quede como
evidenciado, por así decirlo, y también no en la parte que está la pelea. Digo, gran trabajo tiene que ver también que hay ciertas pautas que se establezcan cuando las cosas están bien, porque a veces es muy difícil cuando las cosas están mal, todo vuela por los aires, uno está súper enojado, ¿no? Entonces, ni siquiera a veces se logra transmitir lo que verdaderamente queremos pedir. Porque estamos Totalmente. ¿no? tan enojados, como estamos trazados por la ira o por todo ese dolor, que no, tal vez terminamos, no sé, muy enojados porque movió el vaso del lugar. Ujú. Y todo se trata sobre el vaso. Ya te dije que no muevas el vaso, que no me gusta que lo pongas así, si yo lo pongo así, no sé qué. Y nada tenía que ver con el vaso. ¿Verdad? Tenía que Ujú. ver que esa persona tenía un enojo mucho más grande por cómo esa persona se viene comportando ahora. La otra persona escucha todo el vaso y le dice, pero ¿cómo vas a ir O sea, ¿qué se queda? Con eso, con esa crítica, con ese reclamo. Y ese reclamo no tiene nada que ver con el vaso. Entonces después, lo que yo muchas veces veo en consultorio tiene que ver con, se pierde la posibilidad de poder compartir verdaderamente qué es lo que le angustia, qué es lo que le hace mal, y pierde validez en ese Mm. momento, por supuesto, porque ya después todo se trata del vaso. O sea, digamos, el vaso como algo simbólico, ¿no? El llegaste tarde, el no me gusta que hagas tal cosa, o sea, y en verdad Lo era que mucho sea. más el llegaste tarde, claro, ¿no? O el moví el vaso, sino tiene que ver con todo lo de abajo que no pudimos transmitir desde la vulnerabilidad, desde el amor, desde el pedido, ¿no? De Justo. necesito, o sea, pero nos aferramos al enojo a cualquier cosa. Entonces, claro, la otra persona escucha eso y, y perdemos la chance como de, claro, ahora después yo termino teniendo que pedir perdón por cómo le hablé por el vaso y no era el vaso, ¿no? Sí, y Como, se pierde realmente la raíz del problema. a Leíste un eso voy, punto muy exacto. importante que es, o sea, los Gottman, que es los Sí, creadores del método que yo manejo, ellos hablan bien. mucho de que el problema no es discutir, el problema es no saber reparar, porque si yo no sé reparar, si yo no sé regresar, tanto sí a disculparme por la forma, ¿no? Que Claro. las más, pues si no aprendo a autorregularme, las perdemos, pero si yo no reparo, después no puedo hacer un plan constructivo de cómo afrontar una situación similar al mismo tiempo y sobre todo lo más importante que es lo que dijiste, no logro entender la necesidad debajo del problema, es decir, del vaso, ¿no? Tal vez es que me tomes en cuenta, es que me escuches, son cosas mucho más profundas Profundas, por que si no supuesto. regresamos a reparar una conversación y dejamos que las discusiones vayan pasando, se van a repetir. O sea, cuando una pareja dice, es que discutimos por lo mismo, digo, ok, entonces es que el fondo de lo mismo no está resuelto. Vamos a ver cuál Total, es el fondo, ¿no? Entonces, total. definitivamente creo que a veces también los problemas de comunicación, además de esta parte cultural, tienen que ver con que pues pensemos que no nos han enseñado a discutir a ninguno y todos hemos aprendido lo que nuestros padres nos han dado, lo mejor que han podido, pero pues venimos con estas cadenitas y estas herencias Mm, de malos aprendizajes sí, y la idea de la terapia es pues que ganemos herramientas para comunicarnos mejor y poder llegar a estos fondos y entender estas claro. raíces de lo que realmente necesitas en la relación, ¿no? Sí, y las formas, porque me quedé pensando eso, si uno viene a una casa donde se hablaban gritando y esa para esa persona es lo normal, en comillas, ¿no? Porque es lo que mamó, lo que vivió, lo que ni bueno ni malo, es lo que tal vez la manera en que recibía la comunicación o veía a sus padres, y tal Ujú. vez por modelación en psicología, ¿no? Como que esto que copiamos en modelado, o sea, que ni siquiera no es que lo queremos hacer consciente, es lo que como somos, qué sé yo, como lo vimos, como copiamos, qué sé yo. Y claro, Claro. y tal vez estando en relaciones donde entendemos, no, pero hay otras formas de comunicarnos, hay otras Pues, formas de llevarnos, ¿no? Y que no tiene por qué ser esa. Y no todos se llevan así, tal vez venimos de casas donde pasaron cosas que no están buenas, ¿no? Como hay cosas que no. ¿Y cómo impacta siempre? O sea, bueno, siempre impactan la vida, ¿no? Donde nacimos y las relaciones que tuvimos para arriba, ¿no? Pero digo, muchas veces impactan de manera negativa en cuanto que a veces se piensa que esa es la única forma. Entonces, la otra persona, esto que decías, aprender, no viene también a enseñarnos, pero qué difícil también salir de ese modelo en el que pensamos que era así, uno se comunicaba así, era lo que tenía que ser. y nuevamente meto la parte cultural, esta delgada línea que veo entre sí, estas formas, como dices, disfuncionales, ¿no? Que aprendimos tal vez algunos en nuestras casas, ¿no? Y también la cultural, o sea, algo que veo mucho, no sé si te ha pasado, sobre todo lo veo mucho con latinas y europeos, es como, es que me está gritando, es que me está hablando golpeado. Y esta delgada línea de cuando te habla
golpeado porque en Alemania o en Francia la ¿Qué gente sería golpeado? Perdón. más Hay que ser. fría. Exacto, y hay que definir qué tanto es golpeado como el grito que tal vez escuché de pequeña, o qué tanto el golpeado o el frío es, pues, una manera muy cultural de hablar, ¿no? Pensemos que, pongo, por ejemplo, alemán por poner una Sí, sí, nacionalidad. sí, claro. Pero, o sea, pues suelen ser más directos, ¿no? Con ciertas cosas, a decir lo que les molesta, poner Piensa, claro. así, ¿no? Entonces, para alguien de otra cultura puede ser como muy violento inicialmente, ¿no? O Sí. los tonos de voz, o sea, aquí, por ejemplo, en España yo, y ya no solo de mi expareja, pero yo sentía al inicio que me gritaban, o sea, que la gente me gritaba en la calle, ¿no? Hasta que he Ok, aprendido que el tono de voz en España es muchísimo más alto que el de México. Entonces, a veces esta delgada línea que hace tomar como personal te cosas entiendo perfecto. culturales A mí me versus pasaba en China, a mí me pasaba en China y decía, se gritan silenciar. todo el tiempo, ¿qué onda que se gritan? Se gritaban, era la forma, tal cual, por eso vuelvo a lo de la cultura, porque me quedé pensando también lo que pasa cuando uno conoce a alguien de la cultura de nuevo, volvemos al ejemplo en el que los, uno es local, quiero decir que, nada, empezás a hacer pareja con alguien donde el país de que estás viviendo, ¿no? Y que pasa esto, que tal vez uno está con todo lo del duelo, con todo eso que recién está llegando, o estás un tiempo y no se adapta, y la otra persona tiene una vida, ¿no? Ahí, como que ya, tal vez no cambió su rutina. Por eso digo, se dan muchos formatos, porque no es lo mismo dos parejas que van, una pareja que va junta, digamos, después pues también igual se pueden separar porque no se adaptan, porque hay cosas distintas, pues los traza la expatriación de distinta manera. Bueno, ya sabemos, hay tantos ejemplos como parejas, pero ahora quiero hacer foco en la que uno se está adaptando, ayornando a ese nuevo país, y la otra persona es su país, ¿no? Ujú. Es su costumbre, son sus amigos, es su trabajo, y cómo a veces tener, ¿no?, que atravesar, ¿no? Eso de uno dejó cosas, ¿no? Sus pérdidas, sus duelos, sus añoranzas, y la otra persona sigue en su vida cotidiana. ¿Y cómo hacemos también para que esa persona entienda? Porque es muy difícil también transmitir, ¿no? ¿Qué estaría faltando? Y porque cada cultura es distinta. México, Argentina somos muy familiares. Y tal vez, Sí, no sé, en Estados Unidos están acostumbrados que a los 18 los chicos se van, ¿entendés? Y los ven para Thanksgiving y Navidad con suerte, digo. Entonces, es como algo que se da también a nivel cultural de el día de mañana también a cómo educar a los hijos, qué queremos para nuestros hijos, ¿no? Qué queremos de enseñanza, cómo queremos que sea la crianza, ¿no? Como que van, bueno, cada vez va más. Pero me quedé pensando eso que mencionaste antes, ¿no? Cómo se da a veces que los procesos, no solo con la misma cultura, se da que la expatriación nos puede trazar totalmente distinto, por más que elegimos irnos por lo mismo, o sea, vamos sí. a probar suerte, y uno es como, yo me quiero volver, y el otro es, no, yo me quiero quedar. Ujú. Sí. A mí me va espectacular este lugar, siento que pertenezco a esta nueva cultura. Yo no tengo nada que ver con esto, me quiero ir, ¿no? Y yo eso sí Sí, noto, como la diferencia entre me quiero quedar, me quiero ir. Justo estaba sí, o escribiendo sea, algo sobre eso, porque noto mucho eso, como, ya está, yo cumplí mi ciclo, yo me quiero quedar, no, ni claro. loca vuelvo. Sí, o sea, podemos emprender el camino de migrar juntos, un proyecto migratorio en conjunto, pero mucho de cómo vivamos ese proceso cada uno puede también hacer que nos separemos. O sea, yo también Claro, acompaño a hijas que ha sido tan diferente la experiencia migratoria que algunas sí se han separado, otras han tomado la decisión de ir a otro lugar en donde la otra persona pudiera adaptarse mejor y otras han decidido regresar, ¿no? Pero por supuesto que influye, y es lo que te decía, o sea, veo como estos puntos en común, ¿no? O problemas por diferencias culturales o problemas por los retos de la migración, que en este caso entraría esto, ¿no? O sea, qué claro. tanto como pareja connacional nos adaptamos o qué tanto, por ejemplo, esto que decías antes, ¿no? La sensación de sacrificio, o sea, de, ok, sí, tenemos conexión, tal, pero yo siento que estoy sacrificando una parte de mí, de mi vida, ¿no? De tener otra vida a distancia en otro lugar y que tal vez habrá veces que esto genere roces porque no se siente que la balanza, ¿no? Se ajusta, ¿no? Aunque yo lo haya elegido y estemos los dos de acuerdo, ¿no? Entonces Bueno, eso sí, pasa un montón, como pareciera que si uno dijo que sí, es como que uno se casó de por vida con esa realidad, ¿no? Y la verdad es que uno no sabe lo que le va a pasar hasta que no la vive. Lo claro, mismo yo lo pienso en el matrimonio, ¿no? Muchas veces esto de que hasta que la muerte nos separe. Yo digo, uff, ¿no? Qué frase, es hasta que la vida nos separe. Digo, ¿por qué tenemos que esperar? ¿Cuántas parejas tienen como esa esposa, valga la redundancia, que esposa se dice esposa, es gravísimo, o sea, eh,
¿por qué? Digo, ¿cómo no estar replanteándonos, como no, año a año también esto de seguir eligiéndonos, seguir teniendo cosas en común? Digo, más allá que a veces las parejas, obviamente, hay momentos que puede evolucionar uno más que otro, porque por supuesto, pareja es par, ¿no? ¿Qué quiere decir par? Es ir a la par. Pero muchas veces ese crecimiento, mismo en otro país, va dispar. O sea, y lo que pasa es que podemos tener paciencia de ir por distintos momentos, lugares y reencontrarnos, que es lo que buscamos cuando hay amor. ¿Y qué pasa cuando verdaderamente cada uno también fue evolucionando para distintos lados, ¿no? Y que también es sano reconocerlo y trabajarlo, ¿no? Primero trabajarlo en espacios donde se pueda, si los dos quieren, por supuesto, ¿no? Y también para cerrarlo correctamente. Digo, también las terapias de pareja ayudan también a tomar una buena separación consciente y amigable dentro de los procesos que se pueden, por supuesto. Pero como esto de la migración, me quedé pensando, definitivamente uno no sabe, y uno, no sé si lo ves en consulta, yo lo veo mucho, ¿no? Como, pero yo le dije que esto no sabía si iba, ¿no? Como la culpa, ¿no? Como porque esto pasa porque nos vinimos por tu trabajo, ¿no? Es como empiezan las culpas respecto a lo que esa cultura nueva tal vez causó en uno. Y no es solo la cultura, es lo que nos pasa a nosotros con todo eso, ¿no? Psicobiosocial que nos está pasando en ese nuevo país. Claro, y no podemos, no, o sea, es que no podemos controlarlo todo y no sabemos cómo evolucionaremos y quiénes seremos en 5 años y si las Oh, mismas decisiones harán sintonía con quienes somos en ese momento. Entonces, un proyecto de pareja puede sostenerse 5 o 10 años, pero en algún momento, ya sea nuestra propia evolución o ciertas situaciones de la vida, hacen reflexionar tanto el proyecto migratorio como el de pareja, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas, o sea, me he encontrado con parejas que habían sostenido súper bien el ser dos personas de diferentes culturas, pero que cuando llegan los hijos es una experiencia tan potente y tan transformadora que ya ser tres ya nos empieza a generar retos, ¿no? Entonces, pues antes me parecía perfecto que esta fuera nuestra diferencia cultural, pero ahora que tengo un hijo, quiero que mi hijo tenga esta parte de mí, ¿no? total. Entonces, ahí pueden empezar roces. O, por ejemplo, también lo he visto, ¿no? Hemos construido una relación, ha hecho sentido, a pesar de los retos, ¿no? Como migrante que ha tenido uno de los miembros de pareja, pero de repente se muere la madre o el padre o algún familiar y entonces se sacude, ¿no? Como esta decisión de si quiero seguir estando lejos, porque estas Total. experiencias vitales. Se trazan, claro. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me hacía sentido? Pero ahora que he perdido un ser querido, me deja de hacer sentido, ¿no? Y ahí es como la pareja puede acomodarse o no a esta nueva realidad o a esta nueva, ¿no? Como forma de ver la vida. Entonces, sí, me encantó la frase que dijiste porque creo que es muy realista y muy cierta y es hasta que la vida nos separe, ¿no? Y habrá Claro. muchas veces que yo creo que la pareja además es una reelección continua, es estarnos mirando a lo largo de la vida y decir, te sigo Mm. eligiendo, o ya no te elijo, y con amor cierro y te dejo ir, ¿no? Porque creo que es más fracaso quedarte en una relación que ya no va o en donde alguien se tiene que sacrificar que cerremos hasta el día en que nos sumamos y nos nutrimos, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que sí noto, que supongo vos también lo habrás visto, es que cuando uno viaja por un otro, ¿no? Como si bien es un proyecto conjunto, porque uno también, yo siempre digo, nadie los obliga, digo, a ver, nadie obliga, ¿no? No, no, no hay una situación de obligación, pero si uno realmente viaja por una oportunidad para los dos, pero hay otra persona que tal vez viaja por una propuesta laboral de un otro y esa persona no puede trabajar, que yo lo veo muchísimo, porque me dedico a reinvención, básicamente lo que a veces termina pasando, no solo las culpas, sino que esa persona tal vez deja de trabajar durante muchos años, ¿no? Mm, O porque se ujú, quieren dedicar a la maternidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se encuentran con una versión de sí mismas 10 años después, donde no trabajaron, ¿no? Se dedicaron a sus hijos y tal vez no se llevan bien ya con su pareja, o ya no los une casi nada, pero ujú, me han dicho muchas veces, ¿y qué hago? ujú. ¿Cómo hago? Sí. O sea, me separo y que yo me vuelvo a mi país. No trabajo hace 10 años. ¿Cómo hago con los nenes, con los chicos? ¿Qué voy a estar separada? ¿Van a estar lejos de su padre? O si me separo, ¿cómo me aseguro que me va a pasar dinero? ¿O quién me va a tomar ahora que quiero buscar trabajo? ¿Cómo voy a Ujú, hacer? ujú. Si tengo un currículum que quedó como de modé hace 10 años. Entonces, Sí. eso yo lo veo muchísimo.
Sí, 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 también Muchísimo. está, o sea, esto también lo veo mucho, que es esta deuda emocional que se genera si yo no tengo un proyecto a la par. O sea, yo creo que es, o sea, cuando me dicen, ¿tú qué piensas de emigrar por amor? Es totalmente válido mientras sea desde el amor propio, mientras tú tengas tu Mm. propio proyecto, mientras tú tengas un para qué profesional, personal, pero que no de repente te veas, como dices, 5, 10 años después, en que te dedicaste a seguir a la otra persona y entonces se haya generado toda esta deuda emocional que es muy difícil de pagar porque el tiempo nadie te lo va a pagar, ¿no? Eso, la Y deuda emocional que aparte se la embargamos al otro, digamos, es como, yo creo que también hay una responsabilidad, que seguro que también lo debes ver, de que la persona, y para quien escuche seguro le va a doler a quien le toque, porque claro, a nadie le gusta reconocerlo, ¿no? Pero finalmente hay que hacerse responsables cuando uno también, porque también una parte cómoda, digo, ahora es como el recorte de la parte de vine por vos, dejé por vos, y tal vez la persona de verdad lo eligió, fue una decisión, no, me quiero dedicar a la maternidad y puedo, y me es más cómodo y no sé, no quiero trabajar, por ejemplo. Pero después se ve atada, ¿no? O en este caso se ve como una situación mucha de dependencia, no solo emocional, sino económica, respecto a dependo de un otro. Entonces no puedo tomar decisiones y ahora quiero ser libre, pero ahora esa libertad, ¿no? Está como condicional o condicionada por esta persona que en su momento, ¿no? Estuvimos ok a veces con eso. Y las personas se claro, lo olvidan, porque después empiezan esos reclamos, pero lo cierto es que muchas veces esa persona decidió eso a conciencia, nada más que hoy no le calza, pero en su momento eligió tal vez dedicarse a, no, digo, no todos no trabajan por el hecho de que no tienen papeles su idioma. Digo, mucha gente no trabaja porque es un plan familiar o plan de pareja, que en el caso que quisieran tener hijos, o simplemente pareja y no tienen hijos, pero es una decisión de pareja de también por cultura. Viste que hay culturas, por ejemplo las árabes tal vez, ¿no? Como esta cosa que les gusta que la mujer tenga cierto, no voy a hablar generalizar, porque hay muchas mujeres árabes que sí también trabajan, pero digo, tal vez se ve como les gusta que sea más, que atiendan al marido, que se dediquen, como, otro tipo de abarcar tal vez no sé, el cuidado de la pareja, ¿no? Por así decirlo. ujú, Eh, y que la mujer estuvo ok o no estuvo ok, digo, pero después eso trae digamos, consecuencias y es que después no siguen en la misma sintonía, a eso me refiero, porque en verdad hay problema cuando no hay sintonía, porque si esa persona dejó de trabajar y es feliz, y el marido es feliz manteniéndola, por así decirlo, excelente, el problema se da cuando empezamos a hacer hay una disparidad, esto que hablamos de la pareja, que ya va en otros ritmos o queremos otras cosas. claro, totalmente. Y ahí creo que es bien importante pensar que una relación consciente de pareja es aquella que revisa los acuerdos y los contratos periódicamente. O sea, sí Bien, sentarnos, o sea, yo sí creo que un ideal sería sentarnos cada año con nuestra pareja y decir, ok, vamos a ver un resumen de cómo funcionamos en lo económico, en lo sexual, en lo social, en lo personal, en la. Ok, ¿este contrato, este acuerdo, nos sigue funcionando o hay algo que adaptar? Hay algo que, hay una palabra, actualizar, ¿no? O sea, tenemos que actualizar algo de este contrato porque ya no hace sintonía. Hacer algo así previene que se generen las deudas emocionales y nos ayuda también a entrar en esta reflexión de qué tanto sigo de acuerdo con cómo estamos manejando la relación. Entonces, creo que bien. esto sería así, no utópico, creo que sí lo podemos hacer, como así Sí, como hacemos nuestro totalmente. vision board, ¿no? Cada año muchos de nosotros Sí, en sí, sí, sí. individual sentarnos en pareja y decir, ok, vamos a revisar nuestros contratos, ¿no? Porque de esta manera lo que aseguramos es que no se generen estas deudas ni de un lado ni del otro, porque la otra persona también puede decir, oye, pues yo he sentido el peso de ser todo el proveedor todo este tiempo, ¿no? Y yo Por también supuesto, de hacer totalmente. ciertas cosas, ¿no? Por Entonces, supuesto. Me encanta eso, porque nos da la definitivamente, posibilidad a las dos de también de volver a tirar las cartas, ¿no? Como usted decir, bueno, pará, lo que yo dije una vez no significa que soy presa de esa decisión. Digo, que haya decidido migrar en pareja, ¿no? Otra cultura, no sabemos qué nos va a pasar en esa nueva cultura. Y también nos claro, puede y pasar que estemos 5 años contentos y después digas, como vos decías antes, pasó algo trascendental, se murió un padre o tuvo un hijo y no, quiero que mi hijo se críe en mi cultura. Bueno, no, estamos acá, quiero quedarme sí, acá, y quiero esto, y yo quiero esto, ¿no? Entonces ahí empiezan los conflictos. También respecto al idioma, y ahí viene esta parte de, volviendo al idioma, ¿no? En este caso de cuando sean parejas donde hablan distintas lenguas y cuando quieren transmitirlo no al hijo, ¿no? Esta cosa de en qué idioma se habla en la casa, de qué manera nos expresamos. Yo veo muchos padres en Estados Unidos, cada vez veo más
mis amigas me dicen, mis hijos me contestan en inglés. Yo les hablo en español, pero no hay manera, me contestan en inglés. Y los hermanos juegan en inglés, o sea, si llevan muchos años viviendo afuera. No está ni bien ni mal, en verdad tiene que ver como plan familiar también, qué busca la pareja respecto a la educación y los valores o el idioma, que cómo quieren que eso sea importante, porque hay personas que dicen, no me importa, yo quiero que hable en inglés, o toman la de la pareja, por ejemplo, Ajá, ¿no? ajá, Y está bien mientras no genere ruido, ahí vamos, ¿no? Con esto de la sintonía que puede haber en las elecciones, ¿no? De mientras sí. estén ok. Y si no están ok, como decís vos, darnos la posibilidad también de cambiar, que eso creo que a veces es lo difícil de entender de un otro, ¿no? Porque es como, Ujú, pero vos me dijiste que estaba bien, pero vos no sé, vos dijiste que no tenías problema en acompañar, bueno, ahora sí tengo problema, ujú. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esas situaciones de diferencias, de disociación entre lo que uno quiere y lo que el otro quiere? Bueno, por un lado esto, ¿no? Como ver en qué punto, o sea, algo que trabajo mucho con las diferencias es, ok, cada uno plantee cuáles son sus innegociables, o sea, en dónde sí no están Eso, dispuestos a ceder, excelente, que me sería encanta. ir en contra de sus valores, de su bienestar personal, ok, y normalmente los innegociables pues son chiquitos, no es una lista No, gigante, claro, claro. ¿no? Porque si no vuelven Ah, sí, innegociables. para que está claro, sí, por supuesto. Y luego, ya que tengo los innegociables, estas cosas que no estoy dispuesta o dispuesto a soltar, ¿cuáles son mis áreas flexibles? Y las parejas cuando hacen eso normalmente logran acuerdos. Me Ahora, cuando tienen encanta. con los hijos, les recuerdo como decir, ey, 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 ¿y en dónde está la libertad de elección del niño o de la niña? Esto de Ujú. los idiomas, por ejemplo, ¿no? No, hablemos háblenle los dos y los niños terminan eligiendo. Además que los niños son esponjitas, son los más flexibles normalmente y son buenísimos para esta parte de integrar ambas culturas, ¿no? Entonces, he visto de todo, niños que terminan hablando 3 idiomas, ¿no? Entre más Mm, natural se haga, también creo que los niños más lo integran con la misma naturalidad. total. ¿No? Y también los niños empiezan a tener una sintonía, un acercamiento, una conexión con determinada cultura y no se les puede culpar ni reprochar eso, ¿no? O sea, Sí, hay sí, niños que viven en Estados Unidos de padre, mitad estadounidense y mitad mexicana, y entonces conectan más con la familia mexicana y pues no se les puede culpar por eso. Y también logran adaptarse genial cuando están en la cultura estadounidense porque es en donde se mueven, en donde tienen amigos, ¿no? O sea, también hay que recordar que no solo es la pareja, sino también la sociedad en la que se mueven. Entonces, 100%. con los hijos yo creo que todavía hay que ser muchísimo más flexibles en el sentido de pensar que no se les puede imponer nada y al contrario, que hay que darles la libertad y todas las opciones disponibles, ¿no? Y pensar que ellos crearán su propia cultura multicultural, de lo que más valoren de la cultura de papá, de lo que más valoren de la cultura de mamá y de lo que más valoren en la cultura en la que ellos se mueven, ¿no? Bien, me encantó. Creo que también algo para agregar, a ver si estás de acuerdo, es estos acuerdos que se hacen y que siempre los espacios terapéuticos vienen bien porque es un espacio como libre, ¿no? Como en el sentido de, primero para que se escuchen, ¿no? Para que verdaderamente se escuchen, como un espacio más, no me sale la palabra, objetivo, por así decirlo, ¿no? Y dar un espacio, porque si no, ¿qué pasa? Las diferencias en Mm, el quilombo del día a día, o cuando volvés cansado del trabajo, o estás en la casa mientras uno cocina y el otro, no sé, ve sí. la tele, no se genera el espacio adecuado para poder conversar, sobre todo si hay niños, es imposible, ¿no? Por lo cual, me parece que la terapia de pareja muchas veces ayuda, esto bueno, se fue pasando a terapia de pareja, pero lo veo muy relacionado que tiene que ver con todo como el impacto de la cultura puede generar, ¿no? Diferencias cuando uno trabaja y el otro no, cuando uno se quiere volver y el otro no, Ujú. cuando no logramos compartir verdaderamente lo que sentimos. Bueno, todo lo que es importante encontrar un espacio de diálogo donde puedan hacerse estos acuerdos y sobre todo no en un espacio donde siempre salga desde el enojo. ¿Qué quiero decir? Acuerdos desde el enojo es difícil que salgan, ¿no? Es Ujú. como que primero hay como dejar también pasar, como decía al principio, esa efervescencia. A veces personas necesitan su tiempo, dar espacio, ¿no? No avasallar al otro como uno lo necesita. Recordemos que se trata de pareja. Entonces, si el otro, nosotros sabemos que necesita distancia de la pelea para hablar, y uno empieza, no, pero yo quiero hablar ahora, pero yo quiero hablar ahora, ¿no? Como, qué bueno puede salir, ¿no? Como también de entender y no atropezar, no atropellar el deseo del otro, ¿no? Eso me parece como fundamental. Pero también encontrar un espacio, ya sea en un espacio terapéutico, que funciona bien, por supuesto, donde se puedan plasmar cosas donde no esté la pelea de per se. ¿Qué quiero decir? Es como,
esto, bueno, antes de emigrar, por ejemplo, ¿no? Como esto de un plan que se puede revisar, es decir, hacernos Ujú. responsables, quien sea de la pareja, que si es que emigramos por amor, como decías, bueno, tener un proyecto personal, ¿no? Como, y no necesariamente tiene que ser el trabajo, puede ser la maternidad, puede ser un deporte, puede ser lo que quieran, ¿no? Que con cada uno, en el que cada persona también tenga su propia entidad. Es Sí. decir, somos, este de la media naranja, ¿no? Somos dos naranjas separadas que se complementan, pero no somos Ujú, medias naranjas. O sea, entonces, esa ujú. individualidad hace que nuestra autoestima y no seamos tan dependientes de un otro y que no Sí. solo sean las peleas y en las situaciones de diferencias donde se generen acuerdos, porque ahí estamos ya en default. Es como poder generar acuerdos cuando estamos en un terreno equitativo, por ejemplo, terapia de pareja, ¿no? O en un terreno donde me puedo desdecir, después no me caso de por vida con lo que digo. Es verdad, vamos a migrar. Bueno, déjame ver que en un año lo revisemos porque no sé cómo me voy a sentir, ¿no? Bueno, Ujú. ok, pareja decide que se va a dedicar a la maternidad, la mamá a una. Y también la mamá al año dice, yo no aguanto más esto, no puedo estar todo el día con el nene. Listo, yo necesito Claro. trabajar, ¿no? Pero vos dijiste, Sí. sea, Sí, sí, sí. como tener la posibilidad de desdecirnos y que esté bien, digo, como darnos la posibilidad de reelegir la Sí. pareja, el idioma, el formato, la educación, ¿no? Como me parece Ujú. súper importante. El Sí, diálogo. sí, 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 o sea, esto que dices, anoté 3 cositas porque me gusta mucho lo que dices, o sea, por un lado, sí, definitivamente una terapia puede ayudar a que ganen herramientas y a que tengan ese espacio de calidad y neutral y seguro para hablar, ¿no? Pero como yo le digo a muchas parejas, okey al inicio, pero porque ya hay parejas que de repente es: "Nos esperamos a hablar todo esto siempre contigo", y digo: "No Para... podemos llegar así, en un inicio está genial, qué bonito que Claro, sienten pero que aquí es un espacio seguro, pero la importancia de que cada pareja cree un espacio y un ambiente en donde se sientan a salvo para conversar temas claro, por supuesto. Bueno, generándose, ¿no? vos le das herramientas también. La idea no es que sean dependientes de la terapia de por Sí, vida, sino que simplemente sí. viene el momento particular, ¿no? Aprendan cómo hablar, no que hablen aquí, ¿no? Entonces, Claro. por un lado sí que ganen herramientas, pero por el otro lado, por ejemplo, hay parejas que deciden tener un tiempo, cada X tiempo para tomarse una cerveza en un bar y hablar de cosas que les conflictúa porque sienten que fuera de casa cuidan más las formas, Mm, ¿no? bien. Por el otro lado, hay parejas que dicen: "Es que siempre peleamos en la cocina", pues empiezan a hablar en otro lugar de la casa. Y hubo una pareja que metí una vez al baño a hablar en el baño porque, o sea, era el único lugar en el que no discutían y yo, pues se van a meter al baño a hablar. Y dicen que Excelente. les daba mucha risa, empezó a generar otra dinámica. Empatía, claro, Exacto, excelente. entonces, pues, a veces el cambiar de espacios también ayuda, ¿no? Algo que Ujú. también ayuda a mantener ese mindset o ese ambiente neutral es escribir, tomar nota. Siento que muchas veces hablamos, o estamos hablando para contestar, o sea, yo estoy ya aquí viendo qué te voy a responder en vez de entender. Y escuchar, Creo y que verdaderamente escuchar. exacto, entonces algo que le digo mucho a las parejas es anota, toma notas para que puedas responder desde primero el entendimiento de lo que te está diciendo tu pareja, ¿no? Eso también ayuda muchísimo. Las palabras de seguridad, ¿no? Así como en todo no me acuerdo cómo se le llama en el mundo, bueno, me viene la palabra sadomasoquismo, ¿no? Pero tienen estas palabras de seguridad, decir, para porque me Ah, estás sí, lastimando, o para sí, porque esto ya no es un juego, o para porque bien. esto ya no es un placentero. Sí, Entonces, también generar una palabra de seguridad o un código o una señal que nos ayuda a decir, esta pelea ya no está yendo a algún lugar, por favor, vamos claro. a parar para protegernos, también ayuda mucho, ¿no? Entonces, hay muchos acuerdos que nos pueden ayudar a salir de cómo manejamos normalmente el conflicto y empezar a generar caminos en donde realmente podamos escucharnos y realmente generar, pues, conversaciones constructivas, ¿no? O sea, hay infinidad. Me encantó. Bueno, gracias, Irene. Voló, voló, no puedo creer lo rápido que pasó. Quiero hablar muchas cosas, aparte como que va saliendo distintos temas. Bueno, si estás dispuesta, obviamente vas a volver a estar aquí, que me encanta escucharte. Son temas súper interesantes porque, bueno, se van desprendiendo, obvio, distintas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la cultura que nos traza con la migración, lo que nos pasa cuando somos con, digamos, nuestra pareja es de otra cultura, o no, somos de la misma cultura y queremos cosas distintas porque nos traza distinto, o porque tenemos hijos y ya queremos otra cosa para nuestras vidas, ¿no? Como que creo que se desprenden
muchas temáticas relacionadas, así que fue un placer escucharte, aprender, porque yo sigo aprendiendo, o sea, había cositas que no sabía, así que me encantó todo lo que dijiste, así que estoy segura, así, tanto como yo, que todo quien lo escuche va a ser así un shock de información y que ojalá tomen estas herramientas, ¿no? Para también llevarlas a su vida, ¿no? Y que puedan aprovecharlas y atesorarlas, porque creo que lo interesante es ponerla en la práctica, ¿no? No como quede Yo, solo en la de palabra, acuerdo. sino como, bueno, y después, ¿qué hacemos con esto, no? Cómo lo llevamos a la acción. Así que gracias, Sire, gracias, Ay, gracias, gracias a gracias. ti, yo también me llevo cosas muy bonitas, gracias por la invitación, gracias por esta reflexión conjunta. Y sí, como esta invitación, ¿no? También creo que es una invitación hacia nosotras mismas de seguir Siempre. integrando, ¿no? Lo que sabemos en teoría, lo que sabemos en práctica, porque también, pues, o sea, siempre lo digo, ¿no? Somos terapeutas, pero también personas, así que también me llevo Somos mucho humanas, de vida totalmente, personal. totalmente. Bueno, te mando un beso enorme. Muchas gracias para los que estuvieron del otro lado. Chao, Ire, que estés bien. Adiós.